Un saludo muy cordial a todos nuestros diplomantes de Derechos Humanos, Paz y Postconflicto. Me complace mucho como decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia presentar hoy el módulo de Derecho a la Paz. Y digo que me complace mucho porque estamos en una coyuntura histórica. Desde 1957, los colombianos no éramos convocados a un plebiscito. El plebiscito ocurrido el día 2 de octubre le dio la victoria al no sobre el sí por un estrecho margen, pero con un 63% de abstención. En Tunja y en Boyacá ganamos con el sí. Y digo ganamos porque yo, desde luego, apoyé y sigo apoyando un acuerdo y una solución política negociada al conflicto armado interno que vive el país desde hace 52 años aproximadamente, aunque algunos mencionan que puede ser mucho más. Inclusive, se habla de toda la vida republicana, 200 años. Algunos dicen que desde la conquista por parte de los españoles se produjo una circunstancia completamente negativa contra nuestras etnias y que por lo tanto esa depredación, ese genocidio que existió ya implicaba un acto de violencia, una lucha contra las comunidades étnicas. Hoy voy a plantear esta conferencia para ustedes, los diplomantes de Derechos Humanos, Paz y Postconflicto, desde dos ópticas. En primer lugar, desde una visión de Derrida. El pensador Derrida es un pensador que habla de la deconstrucción. Y por lo tanto, para tratar de plantear la deconstrucción de una tesis, y es que podemos seguir en guerra porque 3.000, 5.000, 10.000, 15.000, 2.000 combatientes no son nada para el Estado. Y por lo tanto pueden ser eliminados, pueden ser liquidados. Y voy a mostrar cómo una persona puede crear tanto daño, tanta violencia, tanto malestar social, que indudablemente lo ideal es llegar a una solución, pero no a una solución de Pax Romana, no a una solución de aniquilamiento, porque en el caso colombiano lo que se ha planteado es que existe un empate militar negativo. Un empate militar negativo donde ni la guerrilla se toma el poder, ni tampoco el establecimiento válido de su fuerza pública derrota o extermina o liquida a la totalidad de la guerrilla. Guerrilla que no solamente son las FARC, está el Ejército de Liberación Nacional, está el Ejército Popular de Liberación. Y en este momento en que estamos en una situación de tránsito frente a una crisis derivada de un triunfo pírrico del no sobre el sí, pero además de eso, en donde estamos en una circunstancia de negociación, de grandes marchas ciudadanas, especialmente de sectores populares, estudiantiles, indígenas, afrodescendientes, etcétera, que claman por una salida política negociada al conflicto porque estamos hastiados del mismo, pues indudablemente hay que decir que cobra especial vigencia este aspecto de la paz. No solamente por el artículo 22 de la Constitución, que es un derecho, un deber de obligatorio cumplimiento, sino además porque también, desde luego, encontramos circunstancias de justicia prospectiva, esto es, hablamos de la paz como un derecho para las futuras generaciones, de derecho síntesis en lo que tiene que ver con que si no se cristaliza, si no se garantiza este derecho, vamos a estar en una situación de dificultad frente al ejercicio de los demás derechos, incluyendo el derecho más preciado, el derecho a la vida, el derecho a la participación, el derecho a la escogencia de profesión u oficio, el derecho al medio ambiente sano, etc. Por esa razón, es de la mayor importancia que miremos el derecho a la paz, inicialmente desde la figura, como lo planteo yo, de la deconstrucción, de la tesis según la cual es muy fácil eliminar a una persona o a un grupo de personas que de manera bandoleril, terrorista, etcétera, pretenden derrotar un establecimiento o un Estado. Y cómo, en segundo lugar, la paz se ha construido, ya no deconstruido, se ha construido a partir de tesis como las de Johan Galton, por ejemplo, y otros grandes pensadores y movimientos sociales, en lo que tiene que ver con aspectos fundamentales
de defensa de los derechos humanos, ya no solamente de cesación sencillamente del conflicto armado interno, sino además de eso, de construcción de lo que se llama paz como justicia transformadora. Paz como justicia transformadora, que son reformas estructurales en favor de las grandes mayorías de un Estado marginadas de la participación en diferentes escenarios, incluyendo la redistribución de ingreso y de riqueza. Esa debe ser la misión de la universidad pública, llegar a donde ustedes con este tipo de planteamientos precisamente para que asumamos con convicción la defensa de la paz. Miremos entonces cómo en la historia tenemos esas circunstancias de un hombre o muy pocos hombres, cómo pueden ser el embrión de crímenes y de genocidios. Y vemos entonces cómo, digamos, desde el siglo XX, para no ir más atrás, porque desde luego genocidios se han presentado en las diferentes épocas de la humanidad. En eso hay que decir que a veces los animales son menos violentos que los seres humanos y solo comen o destrozan congéneres sobre la base de la necesidad del hambre, etcétera. Pero en el caso del ser humano hay una racionalidad, un mecanismo bélico bastante cuestionable, pero que es una realidad. Por eso se habla del jus ad bellum y del jus in bellum y de todo el derecho internacional humanitario, ¿cierto? Que Henri Dunant pues, ya había hablado en el siglo XIX, viendo los desastres de la batalla de Solferino. Sin embargo, miremos solamente desde el siglo XX, finales del siglo XIX, genocidio armenio. 1.500.000 muertos, imagínense ustedes, ahí está la fotografía. 1894 a 1923. ¿Quiénes fueron los responsables? Los jóvenes nacionalistas turcos xenófobos, o sea, que odian a los extranjeros. Los odiaban y hoy los odian. Como Golab, Tahali Hember, contra armenios cristianos, judíos y gitanos. Fíjense cómo ya esa persecución contra judíos, contra gitanos se veía desde ese genocidio armenio, que ha sido una de las catástrofes humanitarias más impresionantes desde el punto de vista del volumen y de las formas como ejecutaron y como dejaron a estas personas morir de hambre inclusive. Millones, miles, cientos de miles de personas murieron de hambre, armenios que lo único que querían era defender su etnia, quizá su territorio, y la xenofobia, que es ese odio bárbaro al extranjero, entra a operar allí como un mecanismo de depredación. Por eso son peligrosos algunos nacionalismos exacerbantes, xenofóbicos, porque todos somos habitantes de la humanidad, como decía José Martí. Y desde luego, si ustedes se dan cuenta, nadie tiene por el hecho de ser nacional el derecho investido, nadie lo inviste del derecho de eliminar a alguien de otra nacionalidad. Por eso estamos, y en Colombia yo creo que realmente no existe una xenofobia como tal. Yo pienso que aquí más bien el extranjero es en general bien tratado, con algunas excepciones, claro está. Acordémonos que hemos tenido casos de migraciones haitianas, cubanas y de otros países chinos que a veces no son bien tratados por la condición de ilegales que toman al territorio colombiano como tránsito para ir a los Estados Unidos, por ejemplo. Pero me parece que indudablemente, en general, el pueblo colombiano no se pervive ese nacionalismo exacerbado, inclusive en los partidos de fútbol. Uno puede ver algunas reacciones, pero en ningún momento un acto generalizado de violencia frente al extranjero. El extranjero también tiene derechos, como nosotros cuando vamos a otro país y somos vistos como extranjeros, esperamos que nos respeten. Camboya. Ven ustedes este mapa de Camboya, ¿no? Calaveras, muertos del régimen de Pol Pot del año 1975 al año 1979. Impresionante, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta, y los fémures, por ejemplo, las calaveras de todos los muertos, o de algunos de los muertos, desde luego fueron muchísimos, de este señor que con base en una ideología, pues impuso a sangre y fuego su régimen. Un solo hombre. Vemos aquí el Museo del Horror en Phnom Penh, en Camboya, la capital camboyana, que tiene para la memoria, qué importante la memoria histórica,
señores diplomantes, la memoria histórica. Esto no lo han querido borrar ellos precisamente para que no se vuelva a repetir. Que las personas vean que estas personas fueron personas que fueron asesinadas, ejecutadas en este régimen del terror en Camboya, y por eso se conserva allí con toda la historia de horror que desde luego preside este cementerio vivo. Mire el caballero, ahí está, Pol Pot. Maoísta, líder de los Jemeres Rojos, fue el autor de un genocidio de su propio pueblo, Camboya, 2 millones de muertos. Murió de viejo en la impunidad de 1998, hace poco. 1998 es una fecha muy reciente, y desde ese punto de vista, si ustedes se dan cuenta, realmente este señor, pues investido de una autoridad de tipo ideológico, política y militar, consideró y desarrolló teorías como que llevó a la práctica, como el de que la gente no se quedara en las ciudades, sino se fuera a los campos a cultivar porque él quería ver a campesinos cultivando. Entonces los intelectuales no servían allí, tenían que irse a sembrar arroz al campo, porque realmente en las ciudades no servían. Era una visión, yo diría que bastante equivocada, de lo que tiene que ver el pensamiento de los derechos humanos y el pensamiento de defensa de la vida. Todo lo que sea represión, exterminio, imposición de una dictadura, pues indudablemente es negativo. Pol Pot. Pero miren otra joya de la corona, una reliquia. Uganda, en África, Idi Amin Dada. Lo llaman el carnicero de Kampala. 500.000 muertos, un solo hombre, de 1971 a 1979. Tuvo 45 hijos en 6 esposas, a varias de las cuales asesinó. Era caníbal, devoraba las vísceras y otras partes de los cuerpos de sus víctimas. Decía él: me gusta la carne humana porque es más blanda y salada, y el Corán por religión en un banquete es lo que más extraño cuando estoy fuera de mi país. ¿Cómo les parece? Tenía un túnel secreto desde su casa hacia las celdas de tortura, donde golpeaba a sus víctimas y las mataba. Era megalómano. Se autocalificó de último rey de Escocia, y ustedes pueden en YouTube ver la película El último rey de Escocia. Y conquistador del Imperio Británico. Era un tipo alucinado, un enfermo mental, porque imagínense ustedes, el último conquistador del Imperio Británico. Yo creo que la reina se reía de esa expresión. Tuvo 23.000 escoltas. Lamentó que Hitler no hubiera eliminado a todos los judíos. ¿Qué tal? Jamás fue juzgado ni se arrepintió de lo que hizo. O sea que vivió en un clima de total impunidad. Impunidad. Este señor carnicero de Kampala, que como ustedes ven, pues indudablemente es una de las pruebas de la perversión de la humanidad expresadas en esa persona. África, Ruanda, 1994, conflicto entre Hutus y Tutsis, 1 millón de muertos. La expresión de este niño mirando los cadáveres de su comunidad demuestra la desolación, la tragedia de la guerra, y cómo realmente prácticamente se exterminó esa población allí en Ruanda, y cómo hoy la Corte Penal Internacional ya tiene avances importantes en materia de sanciones e investigaciones frente a los genocidas de ese entonces. Año 94, finales del siglo XX, hoy prácticamente. Y fíjense ustedes cómo el ser humano sigue realizando actos de depredación de esa naturaleza. Hablamos de África, pero tercer mundo dicen algunos, pero miremos ahora primer mundo. Noruega, uno de los países, según el PNUD, de mayor nivel de desarrollo, junto con Dinamarca, junto con Finlandia, junto con Canadá, con Suiza. Bueno, allí también ocurrió una masacre, que es importante recordarla, el 22 de julio de 2011. Anders Behring Breivik asesinó a 77 personas en Oslo y en la isla de Utoya, principalmente jóvenes del Partido Laborista noruego. Se autocataloga de fundamentalista y cristiano, conservador, antiislamista, antimulticultural, y es neonazi. Fíjense ustedes, el saludo hitleriano. Fue condenado a 21 años de cárcel. A mí me pareció realmente muy poco. El hombre fue coleccionando en su finca,
en las afueras de Oslo una serie de abonos que procesados químicamente generaban unos explosivos, entonces dejó unos explosivos en el centro de Oslo y explotados a control remoto parece, y otros se fue a la isla de Utoya y allí fue donde disfrazado de policía mató a estos jóvenes del Partido Laborista Noruego, más socialdemócratas. Él como neonazi pues odia todo lo que sea de izquierda y los jóvenes socialdemócratas lo eran. Entonces la gente muy confundida porque veía a un agente de la policía noruega allí disparándoles. Pues obviamente era una trampa para asesinarlos. Este señor desde luego otro desquiciado mental. Pero miren esta belleza, Estados Unidos, masacre de Oklahoma. 19 de abril de 1995, frente a un edificio gubernamental en Oklahoma estalló un camión con explosivos ANFO, que aquí se han utilizado, que causó 168 muertos, incluyendo 19 niños de una guardería. Ha sido el peor atentado después del 11 de septiembre. Timothy McVeigh, blanco, Estados Unidos, racista, xenófobo, admirador del Ku Klux Klan. Acuérdense qué es el Ku Klux Klan, ¿no? Que mataba, asesinaba personas negras, solo por el color. Ultraderechista, miembro de la Asociación Americana del Rifle, que es la responsable de la venta de armas como dulces. Usted, por ejemplo, en Estados Unidos puede comprar armas como dulces, por eso ocurren tantas masacres allí. Y antigobiernista, excombatiente de la guerra del Golfo, por lo cual sufría de estrés postraumático, porque esta persona quedó tocada, como dicen los chicos aquí, rayada con el tema de la guerra del Golfo. Dijo que lo hacía en venganza por la acción de agentes federales contra el rancho de la secta de los Davidianos en Waco, Texas, donde murieron incineradas 83 personas. Terry Nichols le ayudó. El primero recibió inyección letal y Terry condena a cadena perpetua. Y quiero pararme ahí en esa tragedia que ocurrió en el rancho de Waco, Texas, porque indudablemente tiene que ver con un aspecto de alienación mental de una secta religiosa, como ocurrió en Guyana también, donde un loco dirigiendo una iglesia de esta naturaleza, los incineró y se incineró con ellos y los mató. Indudablemente observa uno que a veces se piensa, cuando sucede este tipo de actuaciones, que hay denuncias por parte de ciertos sectores interesados en confundir a la opinión pública y señalan como terroristas, por ejemplo, del Movimiento Islámico Internacional, de ISIS, de Daesh, o de grupos guerrilleros al interior. Acordémonos, por ejemplo, cómo Aznar dijo que ETA había puesto las bombas en Madrid, en los trenes famosos, cuando realmente no había sido ETA, habían sido extremistas islámicos, integristas. Por esa razón, aquí queda claro cómo un hombre blanco, ¿cierto? Blanco, racista, xenófobo, admirador de Ku Klux Klan, ultraderechista, pues indudablemente en reacción frente a la actuación de los policías federales en la tragedia de Waco, realiza este atentado con ANFA. En Colombia, ven ustedes, 3 personajes de ingrata recordación, 2 ya fallecidos: Carlos Castaño, que dicen que lo mató su hermano; Pablo Escobar, que también uno de los capos grandes del narcotráfico. Carlos Castaño, pues dirigente de las Autodefensas Unidas de Colombia. Salvatore Mancuso ordenaba matar con motosierra. Se desconoce el número exacto de muertos que produjeron con sus acciones. Hay algunos testimonios en Justicia y Paz que se pueden mirar perfectamente, leer, etcétera, pero el número exacto todavía no se tiene precisado de víctimas. Volvamos otra vez a primer mundo. Bélgica, el yihadista Salah Abdeslam, uno de los principales responsables de los atentados en París en el 2015, 120 muertos, reacción yihadista por su detención el 21 de marzo de 2016, con 31 muertos en el núcleo de la Unión Europea, Bruselas, con atentados en el aeropuerto y en el metro, ¿no? Miembro, obviamente, de Daesh, de ISIS, ¿no?
la religión al servicio de la violencia. Miremos otros varones de la guerra. Adolfo Hitler, ¿no? Mussolini, Benito Mussolini, Francisco Franco, que gobernó con macha martillo 40 años la península ibérica. Stalin, ¿no? El stalinismo, restricción de libertades. Pinochet, la dictadura chilena, que perdió Pinochet el plebiscito. Hay que recordar eso, muy importante. Pinochet pensaba que ganaba el plebiscito, como Santos pensaba que lo ganaba y se confiaron. Y claro, obviamente en dos circunstancias muy distintas, ¿no? Obviamente este señor era un dictador, el presidente Santos ganó la elección popularmente. El señor Videla en Argentina, un dictador del 76 al 81, dictadura militar muy brava allí, la figura más emblemática, Videla, el informe Sábato del Nunca Más, muy importante. Stroessner, un dictador paraguayo bastante sanguinario, desde 1954 a 1989. Anastasio Somoza García, dictador en Nicaragua del 37 al 56. Una persona que además generó toda una dinastía de dictadores y que fueron derrotados por la revolución sandinista. Efraín Ríos Montt en Guatemala, un genocida nacido en el 26, que fue condenado y posteriormente revisada su sentencia de manera fraudulenta. Guatemala, también hay que decirlo, cuando se firmaron los acuerdos con la ORNG, en el plebiscito, o mejor allí, en el referendo, perdió el sí, ¿no? Y les tocó por la vía larga. Bordaberry, dictador uruguayo, es un poco parecido a la situación de Colombia del 1978 al 82, donde es cierto que él llega al poder por las urnas, por la vía de las urnas, pero es el ejército uruguayo el que gobierna y se produce el Plan Cóndor, etc. Es una dictadura realmente. Acordémonos del señor Pepe Mujica, que lo combatió. Hugo Banzer Suárez, un dictador boliviano. Y los años de plomo en Brasil tienen que ver con la desaparición de 434 personas, o muertas o desaparecidos, del 64 al 85 en el Brasil, donde indudablemente personas como por ejemplo Castelo Branco, Arthur da Costa Silva, Emilio Garrastazu Medici, Geisel, Figueiredo, fueron culpables de crímenes de lesa humanidad. Indudablemente esa dictadura brasileña marcó un antes y un después en la vida política de los brasileños, y por esa razón hoy, cuando miramos la situación de golpe de Estado técnico contra Dilma Rousseff, pues indudablemente estamos mirando cómo esos sectores o esos rezagos son los que entran a validar ese golpe de Estado técnico y ese juicio amañado contra Lula da Silva. Estamos mirando cómo también hay una serie de conflictos larvados o pendientes. La guerra del coltán en el Congo con 5 millones de muertos. En Siria, en Angola, en Malí, en Níger, en Nigeria, en Senegal, en Etiopía, en Somalia, en Sudán. Fíjense ustedes que en Sudán se produce el mayor número de desplazados internos, si bien en Colombia es el segundo lugar en materia de desplazamiento interna, 7 millones de desplazados. Pero Sudán obviamente es el primer lugar. La República Centroafricana, Afganistán, la India, la China, Birmania, Chipre. El caso de Chipre también es otro fenómeno donde junto con Guatemala y Colombia pierde el sí, pierden los acuerdos. Ese enfrentamiento turco-chipriota con importante incidencia de Grecia, pues allí vamos a encontrar un fenómeno de negación de esos acuerdos. Kosovo, Moldova, Turquía con el partido PKK del Kurdistán, Armenia, Azerbaiyán, Ucrania, Georgia y Yemen. Conflictos que todavía persisten. Vemos aquí Homs, Siria, 2016, una ciudad devastada por la guerra y la crisis de los refugiados. Encuentra uno cómo
en ese enfrentamiento, donde está, por ejemplo, el gobierno Bashar al-Assad, un gobierno típicamente genocida, pero también con apoyos internacionales, y cómo los militares se regodean luego de encontrar con Pax Romana la destrucción de esta ciudad de Homs. Ahí lo ven ustedes perfectamente, una ciudad devastada con la guerra, lo que llamamos un triunfo pírrico, una ciudad devastada, un triunfo donde realmente es poco lo que se gana. Y esta imagen muy triste, muy desoladora, el niño ahogado, el niño sirio que huye de la guerra, de esa imagen anterior, este es el resultado, ¿no? Va en una barcaza en unas condiciones muy deplorables, y entonces el niño fallece por ahogamiento. Una imagen que captó el dolor en el mundo de lo que es la insensibilidad de los pueblos y de los gobiernos. Pero miremos un poco los éxitos, procesos exitosos. Aquí tenemos un proceso exitoso muy importante, la reconciliación. El abrazo entre el Papa Francisco y el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Kirill o Cirilo, si prefieren, desde el cisma de 1054. Esto ocurrió en La Habana el 12 de febrero de 2016. Renunciaron a 1000 años de enemistad, imagínense ustedes, 1000 años. Aún no se logra con el patriarca copto cristiano Teodoro II, que es un cisma todavía más largo, desde el concilio de Calcedonia en el año 451 en la Edad Media. Todavía está pendiente ese diálogo con Teodoro II, pero ya muy importante que el Papa Francisco y el patriarca Cirilo pues se hayan dado este abrazo, se hayan reconciliado a través de un proceso de ecumenismo, de paz universal entre las iglesias. Es que no puede, cada quien puede tener su verdad, pero no matar al otro por esa verdad, que es el problema del islamismo integrista islámico. Sudáfrica, Leclerc y Mandela. 27 años preso duró este caballero por luchar contra el apartheid. Reconciliación con uno de sus antiguos verdugos, Leclerc, y el perdón. Si ustedes miran o leen la obra Invictus, van a encontrar la grandeza de este personaje, ¿no? La grandeza en que cuando logran tomar el poder y cae el régimen del apartheid, pues sus bases, algunos sectores de sus bases muy radicalizadas decían: viene la venganza, ahora sí nos llegó el momento de vengarnos. Y él dijo: no, señores, esto llegó el momento de la reconciliación. Para algunos el proceso de justicia transicional quedó en veremos, pero sin embargo hoy vemos cómo ese proceso definitivamente encuentra una población negra mayoritaria gobernando gracias a Nelson Mandela, gracias a esa entrega de un mártir, porque duró 27 años preso. Es un modelo. Irlanda del Norte, Gerry Adams, ejército republicano irlandés, católico, y Adam Paisley, unionista protestante cercano al Reino Unido, suscriben los acuerdos de Viernes Santo en Irlanda del Norte. La guerra, que duró del 68 al 98, causó 3.526 muertos. Era terrible, era terrible. Ver al señor Gerry Adams hoy en el gobierno de Irlanda es como si viéramos a Timochenko de ministro de Defensa, más o menos sería. Este señor, pues obviamente, tuvo un proceso muy importante de dejación de armas, de reconciliación, algo que era muy difícil por el número de atentados, de muertos, y en donde un juego, también un perfil religioso, fíjense ustedes, católicos, protestantes, entra a jugar. Es una característica muy especial de esta guerra, pero también factores territoriales de independencia de Irlanda frente al Reino Unido. Pienso que cuando intentó alguien, un juez, yo estaba en Europa mirando la prensa, y dice autodetención contra Gerry Adams, después de haber firmado el acuerdo, se vino el mundo encima de ese juez y tuvieron que revocar esa autodetención, precisamente porque ya habían sellado un pacto de paz. Aquí ocurrió con el M-19, que después a una jueza le dio por meter a la cárcel o reabrir los procesos por Palacio de Justicia contra Navarro y Petro, y realmente eso no podía ser, porque ya tenían amnistía. Y entonces se dañaba el proceso de paz con el M-19. Algo parecido ocurrió en Irlanda del Norte, y entonces observa uno cómo hoy en día están cogobernando. Quienes antes se mataban, cogobiernan. Qué importante, qué avance, qué mentalidad de cambio. Eso es lo que Colombia debería seguir, este ejemplo. Nepal.
20 de noviembre del 2006, primer ministro nepalí Prasad y el líder maoísta Prachanda firman el pacto de paz. Desde 1996 hasta el 2006 hay una guerra entre rebeldes maoístas y el gobierno. 12.700 muertos, ¿no? Es una situación, obviamente, donde se produce una devastación de este Estado, pero en donde por fortuna se llega a un acuerdo y llegan los rebeldes maoístas a gobernar, a conquistar las mayorías en el Congreso, en el Parlamento y a gobernar. Sin embargo, hay que decir que el balance fue así un poco deficitario, no siempre ha sido lo que se esperaba. Pareciera que algunos gobiernos en la oposición son mejores como opositores que como gobiernos. Pero bueno, es la realidad política y a veces falta la formación de los cuadros políticos. Es muy importante que se formen en la parte administrativa los que son de izquierda o los que están en la oposición, para que cuando lleguen al gobierno no les vaya a pasar procesos lamentables o desajustes institucionales que los lleven a la cárcel o a sanciones disciplinarias. En el caso de El Salvador, un muy querido país centroamericano, hermano nuestro, tenemos que el 16 de enero de 1992, representantes del gobierno encabezados por el expresidente Alfredo Cristiani Arena de ultraderecha, así como de las guerrillas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, liderados por su líder histórico Chafik Handal, suscribieron en el Palacio de Chapultepec, en México, los llamados Acuerdos de Paz de Chapultepec. La guerra duró desde el 80 al 92, 75.000 muertos. Hoy gobierna Sánchez Cerón, Salvador Sánchez Cerón, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que es como si en Colombia gobernara Timochenko, por ejemplo, que eso, entre otras cosas, Juan Carlos Vélez Uribe confesó, el gerente de la campaña del sí, que habían utilizado como arma arrojadiza ese tipo de expresiones, que realmente dejan mucho que desear porque implican una manipulación de la opinión que no esté bien informada. Por esa razón, es de la mayor importancia señalar que este es un proceso exitoso con una falla en el posconflicto. Y la falla en el posconflicto consistió en que no quedó un desarrollo social integral y existen unos grupos que se llaman los maras que desarrollan, especialmente jóvenes, delincuencia común, narcotráfico, extorsiones, bandidaje, bandolerismo, que han creado pues una situación realmente de, llamémoslo así, afectación gravísima de la población, porque se toman barrios, se toman municipios y pese a que se suscribió ese pacto entre la guerrilla salvadoreña e igualmente la derecha de Arena, pues estos sectores no se sintieron vinculados y tampoco constituyen obviamente una guerrilla ni mucho menos una organización estructurada militarmente, sino son grupos bandoleriles, pero que causan un daño muy grande a la población. El Salvador. En el caso de Guatemala, es un caso también muy emblemático. En el año 96 se firmó el acuerdo de paz duradera entre el gobierno de Álvaro Arzú y los delegados de la Unidad Nacional Revolucionaria de Guatemala, URNG, en presencia de la ONU. Colombia fue un país amigo, qué importante, Colombia jugar ahí un papel. La guerra duró desde 1960 a 1996 y arrojó la cifra de 25.000 muertos y miles de torturados y desplazados. Repito, allí perdió el sí, el referendo, pero desde luego, después por la vía larga, se aprobaron los acuerdos. ¿Será que en Colombia pasará algo igual y que los acuerdos se aprobarán por la vía larga del Congreso? En este caso, en Guatemala, 8 años. ¿En Colombia cuántos? Y en el caso colombiano, tenemos el caso emblemático de Carlos Pizarro León Gómez, cuando firma la paz con el delegado del gobierno Rafael Pardo Rueda, y se ve bastante joven, en 1990. Posteriormente, Pizarro sería asesinado. Navarro y Petro ocuparon importantes cargos, el primero como alcalde de Pasto, acordémonos, y gobernador de Nariño, el mejor alcalde de Colombia, en un concurso que hubo, y Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, o sea, el segundo cargo por la elección más importante de Colombia. El primero fue declarado entonces ese mejor alcalde de Colombia, y los guerrilleros del M-19 cumplieron el pacto, tanto así que hoy el señor Antonio Navarro Wolf es senador de la República del Partido Verde.
La guerra en los Balcanes, Serbia, Montenegro y Bosnia. Tenemos aquí la ex Yugoslavia despedazada. Conflicto étnico, político, religioso, territorial, entre 1991 y 1999. 200.000 muertos arrojó este saldo. Es una cosa tristísima. Se terminó con los acuerdos de Dayton en 1995, luego confirmados en París. Firmaron Milosevic por la República Federal de Yugoslavia, Franco Tuđman por la República de Croacia y Izetbegovic por Bosnia-Herzegovina con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, esposo de la candidata norteamericana a la presidencia de la República, Hillary Clinton. La cinta Underground de Kusturica refleja muy bien la balcanización de este país. Me parece una cinta bien lograda, que vale la pena que ustedes la miren. Y esto es Europa. Esto es Europa, una Yugoslavia pegada con babas por el mariscal Tito y que después se despedaza realmente en una guerra intestina de carácter étnico, donde hubo limpieza étnica, hay que decirlo, y donde la Corte Penal Internacional sancionó a estos señores Milosevic, Ratko Mladic, Radovan Karadzic por crímenes de lesa humanidad. Hay que decir que la Corte Penal Internacional ahí jugó un papel muy importante. Carla Ponti, la fiscal. Tenemos aquí a José Pepe Mujica, de los ex-Tupamaros, 13 años preso, expresidente del Uruguay. Fue guerrillero del grupo Tupamaro, grupo marxista, que pensaba que se podía tomar el poder por las armas. Después, obviamente, encontró que esa no era la vía y que la vía era la vía democrática, la vía electoral, la vía de la convicción. Se tomaron los barrios, se tomaron los pueblos y lograron con el Frente Amplio el poder, con el médico Tabaré. Y después llegó Pepe Mujica, y después repitió Tabaré. Hoy en día el Frente Amplio es gobernador, está gobernando esta hermosa República del Uruguay, y Pepe Mujica salió como un personaje con índices de popularidad de más del 85%, porque lo hizo de manera honesta, de manera entregada a su pueblo, demostrando que la izquierda puede gobernar honesta, cabal y eficientemente. Y allí vemos a un Pepe Mujica hoy realmente entronizado como los grandes hombres de la humanidad. Yo pienso que también habría que darle un premio Nobel. Álvaro García Linera, excombatiente, actual vicepresidente de Bolivia, perteneció a los Ayllus Rojos y de tendencia marxista-leninista. Hoy con Evo Morales, presidente de Bolivia, desarrolla un importante papel de superación de la pobreza, de la eliminación de la marginalidad social, y tanto que Angela Merkel, en un viaje que hiciera a Berlín, Evo Morales, reconociera ese esfuerzo de Evo y especialmente exaltara el haber bajado en un 10% la pobreza de los bolivianos, uno de los pueblos más pobres junto a Haití, pero ya hoy no es de los más pobres. Michelle Bachelet, su padre fue torturado y muerto por la dictadura de Pinochet, hoy rige los destinos de Chile, ya había sido presidenta, una muy buena presidenta, una situación bastante dramática con más de miles de desaparecidos, torturados o asesinados por el régimen militar de Augusto Pinochet, que derrotara al gobierno democrático de Salvador Allende, y en donde realmente Salvador Allende fue víctima de un golpe de Estado, apoyado obviamente por las multinacionales norteamericanas y por el señor Henry Kissinger. ¿Quién es esta guerrillera en los 60 que combatió a la dictadura? Nada más ni nada menos que la señora Dilma Rousseff. Bueno, Dilma Rousseff también, obviamente, fue torturada, fue detenida y fue después presidenta de la República Brasileña. Ernesto Sábato documentó 30.000 desaparecidos en su informe Basta ya de la dictadura argentina. Realmente Sábato, además un gran tanguero, porque escribe tangos. En ese informe Basta ya, que es un punto de referencia en torno a lo que hizo de oprobio esa dictadura argentina, vamos a encontrar una importante referencia sobre el Nunca Más. El Nunca Más, así se llama su documento, que documenta precisamente todos esos casos de violaciones a los derechos humanos. Quien quiera profundizar puede encontrar en Feldstein todo lo referente
a un análisis ya de tipo psicológico patológico. Acuerdos de Esquipulas II, freno a contras en Nicaragua. Ahí pueden ver ustedes a los presidentes de Centroamérica firmando: Daniel Ortega Saavedra, Nicaragua; José Napoleón Duarte, El Salvador; Benicio Cerezo Arévalo, de Guatemala; José Azcona Hoyos, de Honduras; y Óscar Arias Sánchez, Premio Nobel de Paz, de Costa Rica, el 7 de agosto del año 87. Acordémonos que allí, en Nicaragua, también, obviamente, hubo la intervención de los Estados Unidos con el apoyo a las fuerzas contrarrevolucionarias, contra los sandinistas, claro está. Que hubo una condena de la Corte Penal Internacional que nunca se cumplió. En Filipinas, después de 40 años de guerra, el gobierno filipino pactó con el Frente Moro Islámico de Liberación MILF, el mayor grupo armado, aunque quedan 3 más. Uno es Abu Sayyaf, que es bastante radical. Algo parecido puede suceder en Colombia. El acuerdo fue de poner las armas a cambio de mayor autonomía de la isla de Mindanao, donde operaba la guerrilla. Filipinas tiene 100 millones de habitantes y fue colonia española. Es una mixtura de razas y religiones. Fíjense ustedes que también no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista 40 años de guerra. En el caso colombiano es muy emblemático esta foto en el 2014, donde alias Martín Sombra, el carcelero de las FARC, y Ramón Izaza, jefe paramilitar de las AUCE, se reconcilian en la cárcel de La Picota, reconociendo que la guerra en que se combatieron mutuamente fue un error, pero que obedeció, dicen ellos, a la falta de oportunidades que tuvieron desde su nacimiento, y por lo tanto le echan la culpa un poco al destino, a las condiciones económicas y sociales, familias desestructuradas, falta de oportunidades laborales, educativas, y donde la guerra los captó y se fueron, obviamente, a realizar ese combate contra sus opositores. Martín Sombra, Ramón Izaza encuentran que es necesario reconciliarse en la cárcel de La Picota, y hoy son grandes amigos. Estados Unidos, Cuba. Visita de Barack Obama el 21 de marzo de 2016 a La Habana. Encuentro con el presidente Raúl Castro. Hacía 88 años que un presidente estadounidense no pisaba territorio cubano. Se restablecieron las relaciones diplomáticas. Obama señaló el fracaso del bloqueo económico a la isla. Es necesario cerrar la prisión de Guantánamo y devolver esa isla a Cuba. Desde luego también levantar el bloqueo. Importantísimo encuentro, porque desde luego ustedes saben la situación que ha existido de tensión entre la isla y los Estados Unidos a tan pocas millas de distancia, y en donde la paz internacional se la jugó con el tema de los misiles rusos y la invasión a Bahía, a Cochinos, ¿no? En fin, es un tema muy importante, cómo cambian las cosas. Fracasos, miremos un poco los fracasos. Sri Lanka, y ven la cara del señor Mahinda Rajapaksa, presidente, y Belu Pillai Prabhakaran, jefe de los Tigres Tamiles, maoístas. Después de 25 años de guerra y múltiples intentos de negociación, el rebelde fue muerto y los tigres se rindieron. Consecuencia, 100.000 muertos, un país devastado y economía por el piso. Algunos pretenden que en Colombia se haga algo así. Paz romana, aplastamiento del contrario y triunfo de una sola fuerza. La verdad es que este escenario de 100.000 muertos y país devastado, economía por el piso, nos demuestra que 25 años de guerra fueron inútiles, que lo mejor hubiera sido pactar un acuerdo político para buscar salidas negociadas a ese conflicto. En el caso peruano tenemos como Sendero Luminoso y Tupac Amaru. Guerra del 80 al 92, una guerrilla marxista-leninista, maoísta, indigenista, línea presidente Gonzalo. Fujimori creó rondas campesinas, grupos paramilitares que los golpearon fuertemente. El conflicto generó 69.280 muertos. Hoy queda un grupo de 100 guerrilleros de proseguir vinculados al narcotráfico, como algunos dicen el EPL en Colombia, frente a Libardo Moratoro. Con la captura de Abimael Guzmán, profesor de filosofía y condenado a cadena perpetua, terminó la guerra. Por su parte, el movimiento revolucionario Tupac Amaru tuvo como dirigente a Víctor Polay, que fue encarcelado en el 92 y desarticulada su estructura militar. Se tomó en 1997 la residencia del embajador nipón en Lima, con un saldo trágico de todos los insurgentes
ultimados. Hay que decir que indudablemente el señor Fujimori fue condenado por crímenes de lesa humanidad y hoy purga pena de prisión. Entonces, no siempre los procedimientos para reducir a las fuerzas de la oposición alzadas en armas se hacen por los caminos rectilíneos del respeto a la normatividad internacional o nacional, y en el caso de Fujimori fue claro que no lo hizo. Las diferentes masacres ocurridas que lo vincularon a él como autor mediato demuestran que la condena fue una condena merecida para el señor Fujimori y que indudablemente hoy está pagando cárcel. También en España, la península ibérica, hemos tenido situaciones en donde el grupo separatista vasco ETA, que nació en un seminario en 1959, 51 años de violencia y 857 muertos, han marcado la ruta sangrienta especialmente en el País Vasco. Pretendía un País Vasco hispano-francés independiente. En el 2011 manifestó no seguir en la ofensiva sin pacto de paz. O sea, nunca se firmó un pacto de paz realmente entre el Estado español, entre el gobierno español y la ETA, o entre el gobierno español, francés y la ETA. No, nunca. Sencillamente manifestó no seguir en la ofensiva. Perdió el apoyo popular, pues la mayor parte de sus bases se inclinaron por la vía electoral con relativo éxito, como conquistar la alcaldía de San Sebastián y llegar al Parlamento Ibérico, además del cerco policial por parte de las autoridades de Francia y de España. También existieron el Grapo y el FRAP, dos grupos guerrilleros marxistas-leninistas reducidos por la vía de la fuerza. Es decir, que de todas maneras no puede decirse que sea un éxito, porque no hubo realmente una negociación política. Al contrario, lo que hubo fue una manifestación unilateral de dejación de conflicto, de cese unilateral de la guerra, pero en ningún momento se firmó nada. Entonces, que fueron muy golpeados y las bases prefirieron, repito, irse por la vía electoral, donde Bildu tiene presencia no solamente en el Parlamento español, sino en numerosos ayuntamientos, diputaciones provinciales, etcétera, especialmente en el País Vasco, desde luego. En el caso alemán, vemos que la facción del Ejército Rojo, o la Baden-Meinhof, operó en Alemania entre el 70 y el 98 asesinando a 34 personas. Pretendía parecerse a la guerrilla Tupamara de Uruguay. Fueron derrotados militarmente. En Alemania, bien difícil, desde luego, que una organización de esta naturaleza tuviera éxito, ¿no? En Italia, las Brigadas Rojas operaron bajo la égida marxista-leninista entre el 70 y el 2003, 89 muertos, entre otros el primer ministro democristiano Aldo Moro. Fueron derrotados militarmente y desmantelada su estructura guerrillera. En Francia tenemos el Frente de Liberación Nacionalista Corso, izquierdista, línea IRA. Habíamos visto el ejército republicano irlandés, este es como una especie de hijos del IRA. Plantea la separación de Francia, la separación de la isla de Corcé, donde nació Napoleón. Ha operado desde el año 76 hasta el 2014, aunque todavía sigue siendo un conflicto no superado. Los franceses no aceptan ningún tipo de escisión de la isla y por esa razón el conflicto no ha sido sellado. Un conflicto que tiene muy mediatizado, el conflicto palestino-israelí, ¿no? Conflicto de 70 años. Fíjense cómo Palestina era más grande, la Franja Verde, y cómo va así, reduciéndose notoriamente por la presencia de Israel, un estado mucho más fuerte militarmente, tecnológicamente. Un problema que quedó después de la Segunda Guerra Mundial. Conflicto sin vistas de solución, millares de muertos, superioridad militar evidente de Israel, pero conflicto en Oriente Medio muy serio contra el pueblo palestino. Temas religiosos, étnicos, territoriales, políticos, como génesis de esa contienda, pérdida evidente del territorio palestino en estos años de confrontación, fracaso contundente de las potencias en una salida justa al conflicto, intifada, todo lo que tiene que ver con un enfrentamiento tan desigual en esta región del Oriente Medio. En México, ven ustedes ahí al subcomandante Marcos, guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, inspirada en el zapatismo, en el marxismo y el socialismo libertario. Decía Marcos que lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz,
lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo, formando un gobierno de nuestro país libre y democrático. La declaración de la Selva Lacandona en Chiapas. Conflictos sin resolverse desde 1994 hasta el 2016. Tampoco se ha aclarado la matanza de Ayotzinapa contra los llamados normalistas. Cachemira, un conflicto también muy antiguo entre India y Pakistán. Faruk Abdullah, lo ven ahí en la foto, jefe del Frente de Liberación de Jammu y Cachemira. Conflicto entre India, Pakistán y el pueblo cachemir que lleva 70 años. La guerrilla opera desde 1989. Aunque hay resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que abogan por un plebiscito, no ha sido posible efectuarlo. Hay violaciones, desplazamiento forzado, asesinatos, etc. Hubo acuerdo de Simla en 1972 que no se cumple. Este es otro de los grandes conflictos. Chechenia, vean ustedes en Rusia esta imagen terrible del 99, la Brigada Internacional Islámica, otros grupos islámicos luchan por separar a Chechenia de Rusia, realizando actos terroristas en Moscú y con un saldo de 4.249 muertos, registrados solo hasta el 2002, no existen más registros, y miles de heridos. Militarmente el ejército ruso tiene el control, pero la inconformidad de estos grupos es alta y en cualquier momento pueden atentar contra objetivos precisos. Tenemos el conflicto en Sáhara Occidental. Desde el año 1973, el Frente Polisario busca la autodeterminación del pueblo saharaui en Marruecos. Pese a resoluciones de la ONU, el rey marroquí Mohamed VI no ha querido aceptar la independencia y lo sojuzga y reprime. La reacción del Frente es a través de la guerra de guerrillas. Los saharauis viven en tiendas de campaña confinados en el desierto. Este es un tema en donde España y la dictadura franquista tienen una gran responsabilidad por no haber solucionado esta problemática. Tenemos otro conflicto en el Tíbet, en la China. En el año 51, luego del triunfo de Mao, se llegó a un acuerdo de los 17 puntos para la liberación pacífica del Tíbet. El gobierno chino desconoció los acuerdos y ordenó confiscación de monasterios budistas, reclutamiento de mano de obra forzada y represión, por lo cual hubo levantamiento. Sin embargo, la religión budista no utiliza la violencia. En 1959 el Dalai Lama, jefe espiritual, se asila en la India. Se dedica a recorrer el mundo para conseguir apoyos para la causa de la independencia tibetana. El gobierno chino no acepta la autodeterminación, está ocupando la zona con etnias adeptas al régimen comunista. A pesar de las denuncias contra el gobierno chino, la justicia internacional no ha intervenido, merced al extraordinario poderío de la potencia emergente. Ustedes pueden ver la conferencia del profesor José Elías Esteve Moltó en el primer Congreso Internacional de Derechos Humanos que yo convoqué en la Facultad de Derecho de la UPTC en el año 2012 y donde él denunció al gobierno chino precisamente por este tipo de crímenes y donde no ha habido justicia penal internacional. Otro caso tiene que ver con el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, fundado en 1978 y representa una nación sin Estado. Cuando haya una pregunta de una nación sin Estado, aquí están los kurdos. Hace presencia en Irak, Siria, Irán y Turquía. Busca una solución comunitaria y socialista, ecologista y confederalista. Abandonaron el marxismo-leninismo y hoy se inspiran en el anarquista Morris Buchan. Miremos el caso de Colombia. Tenemos la guerra de los 1000 días, el conflicto donde se perdió además Panamá. Terminó el 21 de noviembre de 1902 con el Tratado de Wisconsin, suscrito entre el general Lucas Caballero y el coronel Eusebio Morales por los liberales, y el general Víctor Salazar, gobernador del Istmo de Panamá, y el general Alfredo Vázquez Cobo, jefes conservadores en representación del gobierno. 300.000 muertos y la pérdida de Panamá. Ahí está. Obviamente 300.000 muertos en un país con mucho menos población. Si hablamos del conflicto armado colombiano con 220.000 muertos, pues indudablemente en una población de 46 millones va a ser un porcentaje dolorosísimo, pero menor que 300.000 en una población quizá de 8 millones de habitantes. Amnistía a la guerrilla liberal. Ven ustedes ahí a Rojas Pinilla saludando a Guadalupe Salcedo.
Luego del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y como consecuencia de la violencia conservadora, miles de campesinos llaneros liberales se organizan en resistencia civil, propinando severos golpes al establecimiento. El general Rojas Pinilla decreta la amnistía para los guerrilleros liberales en 1953 y ellos vuelven a sus parcelas, pero sin solucionarse el problema estructural. En 1957, Guadalupe Salcedo es asesinado por la policía en Bogotá y es la génesis del actual conflicto armado, pues varios guerrilleros liberales crearían las FARC. Es indudable que en regiones como el Meta, el departamento de Casanare y otras zonas, estas guerrillas liberales tuvieron mucha presencia y hoy en día Dumar Aljure, Guadalupe Salcedo, constituyen ejemplos de lucha revolucionaria legendaria. Pero allí se incubó también una gran animadversión frente al establecimiento excluyente y por esa razón hay que decirlo, muy importante, ellos, un sector de ellos fueron los que originaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Los acuerdos de la Uribe son históricos, acuerdos de cese al fuego bilateral, paz y tregua, realizados entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur, conservador, en el año 1984. La Ley 35 de 1984 creó la amnistía por delitos políticos. Un sector de la insurgencia aceptó la combinación de las formas de lucha, pero otro militó en el recién creado Partido de la Unión Patriótica, que fue exterminado literalmente por miembros del Estado y paramilitares, así como por narcotraficantes. Cerca de 5.000 muertos constituyen lo que se llama el genocidio político de la Unión Patriótica. El pacto se rompió en 1990 con la toma de Casa Verde por parte del ejército, el día en que los colombianos votábamos la nueva Asamblea Nacional Constituyente. Las FARC no aceptaron la carta política derivada de esa asamblea. Curiosamente, hoy plantean una nueva Asamblea Nacional Constituyente, tema que quedó un poquito dilatado o aplazado por el del plebiscito y el fallo de la Corte sobre el plebiscito, que de manera sorprendente las FARC aceptó, pero también de manera sorprendente ganó por un estrechísimo margen el no, y es una discusión que en este momento se está zanjando por la vía política entre los dirigentes del sí y los dirigentes del no en el referendo. Hay que decir que hubo otros fallos, fallidos diálogos de paz con las FARC. El proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC es un intento reiterado, persistente. Inclusive Uribe, en un libro que salió recientemente, se llama El hombre clave, Henry Acosta, donde prueba cómo él, a través de Luis Carlos Restrepo, intentó negociar con las FARC en más de una ocasión. En un primer intento, el caso de Belisario Betancur, al cual hemos hecho referencia, pero también César Gaviria, que dirigió la campaña por el sí, ¿no? Recientemente, en junio del 91, impulsó los diálogos en Caracas y luego en Tlaxcala, México. En marzo del 92 se rompe el proceso con el asesinato del exministro Argemiro Durán Quintero, quien había sido secuestrado por el Ejército Popular de Liberación. El tercer intento, la presidencia Andrés Pastrana, el 7 de enero del 99 se instaló esa mesa en San Vicente del Caguán con un territorio desmilitarizado de 42.000 kilómetros cuadrados y se rompe posteriormente el 20 de febrero del 2002 luego de que ocurre el secuestro del congresista Jorge Eduardo Echenturbay. En Caracas, Tlaxcala, Caguán se vuelve a intentar avanzar en el diálogo, pero se fracasa por muchas circunstancias, como la falta de real voluntad política de las partes. Vemos, por ejemplo, con el Ejército de Liberación Nacional, cómo fue muy avanzado en el año 98 el acuerdo de Puerta de Cielo en Maguncia. Estuvo el comandante Pablo Beltrán. También es un conflicto de 50 años en Colombia, hay acercamientos con el gobierno Santos. Rafael Correa se ha ofrecido como mediador. Una tendencia camilista caracteriza a este sector de la insurgencia. Se habla de una presencia de unos 3.000 combatientes en el sur de Bolívar, Nariño, Arauca, Casanare, Boyacá, entre otros. Ven ustedes ahí el inicio con el comandante Antonio García y Fran Per del Gobierno Nacional y el ELN para buscar iniciar los diálogos. El Ejército Popular de Liberación nació en el 67. Acordémonos que estas guerrillas nacen en la década del 60 porque está muy reciente la Revolución Cubana y la ven a la vuelta de la esquina.
de ideología maoísta, marxista, leninista y luego albanés línea Enver Hoxha, digamos autárquico, aislacionista. El grupo mayoritario se desmovilizó en el año 91, quedando un reducto, el denominado Frente Libardo Moratoro, comandado por alias Megateo, de quien el gobierno Santos dice haber dado de baja recientemente. 100 hombres se concentran en el Catatumbo, especialmente muy combinados con la acción del narcotráfico. La esperanza, pues ahí está, que ojalá surja los diálogos de paz de La Habana que se están hablando, dialogando nuevamente después del plebiscito. Vemos aquí también la delegación de Colombia y la delegación del Ejército de Liberación Nacional. Miremos un poco, del afán no queda sino el cansancio, no nos afanemos tanto. Miremos, por ejemplo, otros conflictos y otras soluciones. Irlanda del Norte duró 21 años negociando. No quiero con eso decir que Colombia se demore 21 años para un conflicto que duró 30 años. Angola, 14 años, conflicto de 26. Guatemala, 11 años de negociaciones. El Salvador, 10 años. Miremos otros, por ejemplo, Indonesia, 5 años. ¿No? Colombia, 4 años. Duración del conflicto, se habla de 52 años, aunque algunos dicen que más años. Muertos, pues fíjense ustedes, es tremendo, 600.000 muertos en Sudáfrica, en fin. Aquí están las referencias de donde se tomaron las fotografías. Como ven ustedes, podemos señalar que indudablemente este tema del derecho a la paz es un tema de vital importancia. Repito, derecho síntesis porque incluye a todos los derechos para poder ser materializados. Derecho, sin el derecho a la paz, difícilmente el derecho a la vida puede tener concreción. Derecho prospectivo porque estamos hablando de derecho de las futuras generaciones. Igualmente un derecho transformador en lo que se refiere a un aspecto de paz positiva, según Johan Galtung, pero tema que veremos en otra exposición, pero indudablemente tenemos que señalar cómo este conflicto, el conflicto colombiano, está lleno de matices y de especificidades. Muchos años negociando. En el último gobierno de Juan Manuel Santos, 4 años en negociaciones, se somete a consideración del pueblo y pierde el referendo por muy escaso margen. Viene el premio Nobel, viene la suscripción del acuerdo con la presencia de la comunidad internacional y a mí me parece muy importante toda esa presencia internacional, ese apoyo al proceso de paz y por esa razón la invitación es para que acompañemos las grandes movilizaciones que se están produciendo en Colombia en favor de que se destrabe el proceso de paz y por fin podamos tener una Colombia grande con una paz justa y duradera. Muchas gracias.